¿Cuál es el nombre del pueblo de Dios? Tema 36. En la era de Jacob, nieto de Abraham, Dios le cambió el nombre a Jacob. Cuando luchó con el ángel que le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Al responderle Jacob, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Libro de Génesis, capítulo 32, versículos 27 y 28 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Fin de cita. Desde aquí en adelante el pueblo escogido se llamó Israel, como pueblo y como congregación. Libro de Génesis, capítulo 35, versículos 9 y 10 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 8 dice, ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fin de cita. Después este pueblo emigró a Egipto y fue bien recibido por el faraón y su gente, en reconocimiento a los méritos que José hizo como ministro de Economía de la nación. Pero después que murió el rey que los había recibido, se levantó otro que no tuvo el mismo trato con Israel. Finalmente, Israel fue sometido a duro trato y esclavitud, tal como se lo había anunciado Dios a Abraham. Libro de Génesis, capítulo 15, versículos del 13 al 16 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fin de cita. Pero el pueblo clamó a Dios y él oyó el clamor de ellos, se acordó de su pacto con los patriarcas y lo reconoció Dios. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 23 al 25 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Fin de cita. Luego de reconocerlos como su pueblo, el Eterno envió a Moisés para sacarlos de Egipto. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 4 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Fin de cita. Por medio del profeta Isaías dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Fin de cita. Aunque muchas denominaciones religiosas hayan decidido cambiar el nombre que Dios le puso a su pueblo, queriendo demostrar que ellos son el pueblo escogido, él sigue afirmando que Israel es su pueblo y que ese es su nombre. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Fin de cita. Si parte de este pueblo fue rebelde, por lo cual Dios cortó ramas del buen olivo, no obstante, él sigue afirmando que no los ha desechado. Libro de los Romanos, capítulo 11, versículos del 1 al 26 dice, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Fin de cita. Los nombres de las denominaciones. Las distintas denominaciones que fueron surgiendo, le fueron poniendo nombre a sus respectivas iglesias, de acuerdo a su credo religioso o lugar donde se fundaron. Católica Apostólica Romana, por su condición universal, creer en los dichos de los apóstoles y fundada en Roma. Ortodoxa, por aceptar el dogma católico, pero fundada en Constantinopla. Adventista, por creer en el advenimiento de Jesús. Pentecostal, por creer en el Espíritu Santo que fue enviado a los fieles en el día de Pentecostés. Iglesia de Dios, porque en varias partes se menciona o las iglesias de Dios. Jesús dio orden que se hicieran discípulos en todo el mundo, de manera que aun cuando sean muy pocos, su iglesia sería universal, pero ese no es el nombre. También los fieles esperamos el advenimiento del Señor, pero eso no es motivo para cambiarnos el nombre. Creemos en lo que ocurrió en el día de Pentecostés, y que Dios envió esa porción de Espíritu Santo a cada persona cuando estaban reunidos, pero tampoco es motivo para cambiarle el nombre a la iglesia. También creemos en que las 7 iglesias que estaban diseminadas en el Asia Menor, eran de Dios, pero ese no es el nombre sino Israel. De manera que respetando lo establecido por Dios, somos israelitas, y bien cabría agregar algún distintivo más para hacer la aclaración de que hemos entrado en el nuevo pacto, pero eso ya lo dijo Pablo. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, son las que siguen siendo el pueblo o congregación de Dios, por eso el apóstol en vez de dirigirse a la iglesia, lo hace a las 12 tribus. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fin de cita. Es claro que ellos son los que componen el pueblo de Dios y principales protagonistas en el plan que Dios tiene para con el hombre, y a ellos les confió su palabra. Libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío, o de que aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fin de cita. El Señor Jesús dijo que de ellos viene la salvación. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fin de cita. También de Israel es todo el patrimonio espiritual. Libro de los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fin de cita. En efecto, aceptando nosotros los gentiles, la unión para ser un solo pueblo con ellos, nos hacemos también partícipes de ese patrimonio, y también del nombre que se les dio. Comprendemos que cuando están sellando las últimas personas, ahí estamos también siendo sellados tanto gentiles como israelitas. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 3 al 8 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Fin de cita. La permanencia de Israel. Sabemos que todo lo que el Eterno decide y hace es bueno. En consecuencia, querer observar lo que él ha hecho, es una falta de respeto al Creador. Hasta el último libro de la Biblia, se demuestra que Dios sigue teniendo en cuenta a su pueblo, porque en la Nueva Jerusalén, las 12 tribus están representadas. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fin de cita. Y respecto a los israelitas y judíos que están en desobediencia hoy, ¿creen ustedes, los que le pusieron otro nombre a su iglesia, que el Señor desechó a Israel porque está en desobediencia? Los fieles a Dios, no lo creeremos jamás. Miren lo que afirma un sabio en las Escrituras como fue el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 15 y 16 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Fin de cita. Este doctor en leyes bíblicas da a entender que Israel no anda conforme a la regla, pero igualmente es de Dios. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él mismo está explicando en la epístola a los romanos, que el Señor endureció a propósito a su pueblo, para darnos lugar a unos pocos gentiles en las primicias que serán transformados y seguirán al Señor hacia el trono de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fin de cita. El buen olivo. Volviendo al nombre de la iglesia, bueno sería que los lectores de la Biblia no sigan creando organizaciones religiosas por fuera de Israel a su manera y poniéndoles nombre, sino que acepten el que el Señor le puso, y no desprecien la posibilidad que les está dando el Señor, de ser injertados en el buen olivo que es Israel. Recordemos el capítulo 11 del libro Romanos que ya mencionamos. El buen olivo es Israel y Judá. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículos 16 y 17 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Fin de cita, y la unión de gentiles al pueblo de Dios la explica Pablo en, libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 19 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Fin de cita.